Dios lo bendiga. Vamos a leer una porción de la Escritura que encontramos en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 39 en adelante. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesucristo estaba hablando con los religiosos, los fariseos aquí. Dice, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyeis vosotros, porque no sois de Dios. Oye, qué tremendo lo que Jesucristo le dice a estos hombres. Nosotros muchas veces leemos la palabra y nos entretenemos con lo que pasó con aquella gente, quien haya sido. Pero se llevó un discurso entre Jesucristo y los religiosos aquí. Estaban discutiendo, por decir discutir. Jesucristo no discutía con nadie, pero estaban teniendo un discurso. El tema era que Jesucristo les dijo, que ellos no eran de Dios. Ellos, a lo contrario, estaban creyendo que sí eran de Dios. Y mire, vamos a ver lo que pasa aquí. Mire, vamos a escudriñarlo más despacito. Dice la palabra, respondieron ellos, los religiosos, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos decían que el padre de ellos era Abraham. Y Jesucristo, mira, estamos hablando que ellos, el hombre religioso estaba hablando con Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el cual no miente, y lo que Él dice es verdad. Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿A cuáles obras de Abraham? Pues Abraham era un hombre recto que obedecía a Dios. Un hombre que creía lo que Dios decía. Que si Dios hablaba, él se sujetaba a ello. Y estos no estaban dispuestos a hacer lo que Dios decía. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo les aclaró una cosa bien simple. Dijo, yo soy enviado por Dios. Y lo que les estoy diciendo, ustedes no quieren aceptarlo. Le sigue diciendo, dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Qué tremendo. Procuraban matar a Jesucristo. ¿Sabes por qué procuraban matar a Jesucristo? Él lo dice aquí. Porque les hablaba la verdad.
¿Sabes tú que hay tanta gente en las iglesias, en el mundo, en toda la gente, que uno les habla la verdad y se enojan? Les dice uno, oye, el adulterio te va a llevar al infierno. Tú lo matas juzgando. ¿Y tú quién eres? La borrachera te va a llevar al infierno. Se enojan. Los predicadores no les puede decir nada, es más, los más duros de todo el mundo, de todos los creyentes, por decirlo más, son los predicadores. Porque ellos saben todo. Sí, ellos saben todo. Aunque no sepan nada, ¿verdad? Pero ellos creen que saben todo. No hay quien les tenga que decir a ellos. Sin embargo, tú entiendes una cosa, lee la palabra. Fíjate lo que Dios dice en contra de todos los falsos pastores y todos los falsos profetas. Ellos creen que están haciendo una cosa muy agradable y que no hay nadie que les diga nada. Bueno, en general, la mayoría de la gente no les gusta la verdad. Pero esta gente procuraba matar a Jesucristo porque les hablaba la verdad. Y ellos dicen esto: vosotros, Jesucristo dijo, hacéis las obras de vuestro Padre. Jesucristo les quiere decir algo, lo mismo que te quiere decir a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú odias. Yo no estoy hablando de que odies a todos. A lo mejor tienes odio para cierta gente, pero estamos hablando de odiar a las personas que te traen la atención lo que está escrito en la palabra. No estoy hablando de religión, de tradiciones, de costumbres, de ritos, nada de eso. Estamos hablando de la verdad, de que sea verdad de Dios. Tú te enojas porque te traen a la atención la verdad de Dios. Y hasta los odias, quisieras matarlos. La verdad que sí, quisieras que les pasara un daño, un mal, para que ya te dejaran. Así querían hacer estos. Jesucristo, ellos decían que eran hijos de Abraham, que su padre era Abraham. Jesucristo les dice que ellos hacen las obras de su padre. Ellos pensaban que era Abraham, Fíjate lo que dicen ahora. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ya no es Abraham, ahora es Dios. Jesucristo les está diciendo Jesucristo les dice, ustedes me quieren matar a mí, porque les hablo la verdad. Dice, lo que ustedes quieren hacer, esa obra que ustedes quieren hacer, la hacen de vuestro Padre. Y ellos dicen, nuestro Padre es Dios. Pon atención, porque ellos piensan que el Padre de ellos es Dios. Pobrecito, ¿verdad? Piensan que el Padre de Dios es Abraham y que el Padre de Dios es Dios. Y así quieren matar a Jesús. Imagínate tú, diciendo tú que eres de Dios y que Dios te enviara una persona que te hablara a ti la verdad. Yo no estoy hablando de esas gentes que andan en las calles echando mentiras. Yo no estoy hablando de ellos. Yo estoy hablando de Dios. Yo no estoy hablando de los predicadores que andan ahí evangelizando, que no son ni lo más son ministros del diablo. Pero yo estoy hablando de los de Dios. Porque sí hay evangelistas de Dios, sí hay profetas de Dios, sí hay pastores de Dios, sí hay maestros de Dios. Yo no estoy hablando de los que andan falsos ahí, yo no estoy hablando de ellos. Yo estoy hablando que los que sirven a Dios, que los que Dios envía, no los que se envían solos, no los que sus iglesias envían, no malentiendas. Yo estoy hablando de los que Dios envía y que te prediquen la verdad. Y que sean de Dios, que sean de Dios. Y tú dices que eres de Dios, y Dios manda a alguien que es de Él también, y tú quieres matarlos. Y dices que eres de Dios. Por ejemplo, ahorita, mira, te voy a decir una cosa. Jesucristo les hablaba la verdad a ellos. ¿Qué sería esa verdad? Muchas cosas que les decía. Mira, te voy a decir unas verdades. Esa es la palabra: que un borracho no entra al cielo, que un mentiroso no entra al cielo, que un idólatra no entra al cielo. Esos que les gusta andar hincándose enfrente de los monitos, de la Virgen, de Pedro, de Pablo, de las cruces. Y no lo más eso, idólatras también hay aquellos que idolatran, tienen el aceite como un ídolo, el pañuelo, la oración, el ayuno. Y dicen a ti que eso no es del Señor. Las mujeres que predican, que enseñan, se les dice, hey, no hagas eso.
Se enojan. Y eso es porque Dios lo dijo. No es que uno lo esté inventando. Todavía fuera algo que uno inventa. Uno le puede decir a la gente, oye, ¿por qué bautiza a los niños? Si ellos no saben arrepentirse. No, pues que es nuestra costumbre. Ah, entonces es costumbre y tradición. No es bíblico eso. Eso no es bíblico. Había una presentación de niños, pero tenemos que entender para qué era esa presentación, para dedicárselo al Señor y presentárselo a Él, y luego tomar la responsabilidad de criárselos. Uno va y lo presenta, lo bautiza y los hijos crecen como les da la gana, como a ellos les gusta. Los padres se olvidaron que hicieron un pacto con Dios. Esa es una tradición y costumbre, es lo que viene a ser. Y la gente se enoja. No debes de echar mentiras, no eches mentiras en nada. Oh, pero ¿qué se hace? ¿Ves? Comenzamos a inventar peros y pretextos por aquí y por allá. No, que es lo que creemos nosotros en nuestra religión, y nosotros creemos en los ídolos, y no es que los adoremos. Entonces, ¿para qué los quieres? ¿De adorno? ¿Es adorno? Es lo que es un adorno. La palabra dice que no hagamos imágenes ni del cielo, ni de la tierra, ni del agua, ni bajo el agua. Que no las hagamos, ni nos postremos delante de ellas. Hay gente que se enoja si uno le dice eso. Hay gente que se enoja si uno les trae la atención que dejen el adulterio, que dejen el chisme, que dejen el deporte, que dejen andar en la isla casi desnudos, que dejen la lotería, que dejen el bingo, que dejen las quinceañeras, aunque sean cristianas, que dejen las pachangas, que dejen los bailes. Se enojan. Deja de vender tamales, deja de vender pollo en las iglesias. Se enojan porque uno les dice eso. Se enojan a la verdad. ¿Qué tiene que andar la iglesia vendiendo cosas, hombre? Jesucristo dio la comida. La dio, ¿entiendes? La dio. Tú la estás vendiendo. ¿Para la obra de Dios o para la tuya? ¿Para qué será? Me dice que es para tu obra, porque Dios no necesita que tú vendas tamales para Él. Otra vez te digo, Dios no necesita que tú vendas tamales para la obra de Él. Porque para la obra de Dios, Dios tiene todo preparado. Más para la obra de hombre, vende tamales. Dígale, si es tu obra, vende tamales, vende pollo, vende lo que quieras. Pero si es obra de Dios, te digo desde ahorita, si es obra de Dios, si acaso es obra de Dios, no tienes que vender nada. Dios te da, Dios te suple. Yo sé lo que te digo. Mira, regresando para atrás, estos se enojaron porque Jesucristo les hablaba la verdad y querían matarlo. Y esa obra de querer matarlo, les dijo Jesucristo, esa obra es de su Padre. Ellos decían que Dios era el Padre de ellos. Como si Dios quería matar a su hijo. Imagínate. Piensa de eso. Piénsale que Dios quería matar a su hijo. Y el Padre de ellos, que era Dios, quería matar a Jesús. Jesucristo les dijo, esa obra es de vuestro Padre. Ellos creían que su Padre era Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros estemos pensando que nuestro Padre es Dios. Que tú estés pensando que tu Padre es Dios como estos religiosos. Y Jesucristo les dijo, si fuera, dice Jesucristo, entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, me hubieras amado, me estuvieras amando. Ciertamente me amaréis, dijo Jesús. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesucristo les dijo la verdad, se no estaba jugando con ellos. Les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, me estuvieran amando a mí, porque de Él he venido. El problema es que no lo estaban amando, ¿verdad? Jesucristo le estaba diciendo la verdad. Fíjate lo que sigue diciendo. Oye, ¿no te has puesto a pensar tú a cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que ellos quieren hacer? ¿Y quién es el Padre de ellos? Todavía no le figuras.
No es Abraham, ni es Dios. ¿Quién será? Oye, ¿quién será tu padre si no es Dios? Porque si tus obras son malas y tus deseos son malos, y tú en lugar de apreciar al que te habla la verdad, lo odias. Hay personas que les dicen, ya deja el pecado, hombre, te vas a ir al infierno. Oh, nadie es perfecto, todos somos pecadores. No, nadie es perfecto y todos son pecadores de los que piensan así. Eso yo estoy de acuerdo. Pero si yo voy a inventar excusas, mira, si yo me voy al infierno es porque yo quise. Si yo soy pecador es porque yo quiero. Porque Jesucristo vino a libertarme de todo pecado. No nomás vino a salvarme en cuanto a perdonar mis pecados, vino a salvarme de seguir pecando. En otra palabra, vamos a decir que tú estás en la cárcel y ahí en la cárcel no tienes otra alternativa lo más que pecar. No puedes hacer otra, no puedes ser bueno en la cárcel, tienes que pecar allí. Lo más estamos diciendo. A lo mejor es verdad, ¿verdad? Literalmente en las cárceles no puede ser bueno, pero a lo mejor sí. Pero vamos a suponerlo más, una ilustración. Que a ti te meten en la cárcel y ahí en la cárcel estás atado, eres preso. Y no puedes ser bueno ahí, tienes que pecar. Pero Cristo vino a sacarte de allí. Cristo vino a libertarte de allí donde no puedes tú ser recto. Así que no tenemos ya excusa. ¿En qué Dios estás confiando? Ese es el problema. Que esta gente creía que Dios era el Padre de ellos. Sin embargo querían matar a Jesucristo, lo odiaban. Porque les hablaba la verdad. Ellos decían que eran hijos de Dios. A lo mejor tú también dices lo mismo. Pero mira, entiende. No puedes tú ser hijo de Dios si no aceptas la verdad, si no aceptas lo que Dios dice, si no aceptas lo que Jesucristo dice, si no aceptas lo que los apóstoles decían. No tienes que aceptar lo que yo digo si son opiniones mías, si son doctrinas mías, pero si yo te estoy leyendo la Biblia, si yo te digo que Dios dice que un mentiroso no entra al cielo, no es culpa mía. ¿Para qué me odias a mí? Estás odiando a Dios, ¿por qué lo dijo? Si Dios dice que un borracho no entra al cielo, ¿para qué te enojas conmigo? Enójate con Dios, Dios es el que lo dice. Si Dios dice que un adúltero no entra al cielo, o un idólatra, ¿qué tengo yo que ver con eso? Jesucristo dice, bien claro, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así uno que predica la verdad. ¿Qué tiene el predicador para que tú quieras matarlo y odiarlo? Enójate con Dios. Enójate con aquel que tú le dices que es tu padre. Enójate con Jehová. Enójate con aquel que le dices Padre. Enójate con aquel que tú le dices Diosito. Porque Él es el que dice que ya deje los monos, que ya deje la idolatría. ¿Para qué quieres matarme a mí? ¿Para qué me quieres odiar a mí? ¿Para qué odias a aquellas personas que te hablan la verdad? Y luego así dices que eres de Dios, siendo que esas personas fueron enviadas por Dios. Estamos hablando de los que son enviados por Dios, Qué tremendo. Nosotros podemos pensar muchas cosas, así como esta gente religiosa que creía que era de Dios. Estás hablando con Jesús. Estás tratando con la palabra de Dios. Estaban hablando con Jesús, ¿entiendes tú? Con Jesús. Y ellos le decían a Jesucristo que su Padre era Dios. Sin embargo querían matarlo. Qué cosa tan espantosa y ridícula, ¿verdad? Fíjate lo que sigue pasando. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Dije Jesús. ¿Por qué no entiendes el lenguaje de Dios? La paga del pecado es muerte. Un fornicario no entrará al cielo. Un afeminado no entrará al cielo. Un ladrón no entrará al cielo. Un mentiroso no entrará al cielo. Un cobarde no entra al cielo. Un incrédulo no entra al cielo. En general un pecador no entra al cielo. ¿Por qué no entiendes este lenguaje? ¿Qué le es de difícil tú? ¿Qué idioma quieres que te hablen? Dice Jesucristo le quiso decir, oye, pues ¿qué lenguaje entienden? ¿Por qué no entiendes este lenguaje? Le estoy hablando en su propio lenguaje. Yo soy de Dios, Dios me envió, ¿por qué no me creen? Les estoy hablando la verdad.
Les estoy hablando la verdad, dijo Jesucristo. Dios me ha enviado. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no me creen el lenguaje en que estoy hablando? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entiendes tú? ¿Por qué no entenderá la gente? Yo no te puedo pensar tú, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué los pastores no entienden? ¿Por qué los ministros no entienden? ¿Por qué los sacerdotes no entienden? ¿Por qué los ministros, los predicadores, los pastores no entienden lo que la palabra dice en cuanto al pecado, hombre? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden los sacerdotes que los ídolos no son de Dios? ¿Por qué no los quitan? ¿No te puedo pensar, tú no entiendes el lenguaje de la palabra de Dios o qué? No entenderán, oye, no entenderán lo que Dios dice. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjate lo malo lo que aconteció con esta gente, ¿no? Jesucristo les dijo, oyes, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me entiende lo que le estoy hablando? ¿Por qué no entenderán todavía la gente? ¿Por qué no entenderás tú? ¿Por qué tú no entiendes la palabra de Dios? ¿Por qué tú no entiendes este lenguaje? ¿En qué lenguaje, en qué idioma quieres tú que te escriban la Biblia? ¿En francés? ¿En japonés? ¿En chino? ¿En ruso? ¿En qué quieres que te lo escriban? ¿En lengua de indio? ¿A cuál lenguaje quieres tú? ¿No entiendes en inglés ni en español? ¿O quieres una Biblia con puros retratos? ¿Quieres que te enseñen una Biblia con puros monos en el infierno, atormentados? ¿No entiendes? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entenderá la gente? ¿Por qué los idólatras no entienden? ¿Por qué los que dicen que no hay infierno no entienden lo que la palabra dice? ¿Por qué las mujeres que predican no entienden que dice la palabra que no estén haciendo eso, que no se les permite a la mujer hablar en la iglesia? ¿Por qué no entiende la gente? ¿Por qué tú no entiendes tampoco? A lo mejor tú eres una de esas mujeres que está hable y quiere estar hable, o que predicas, o que enseñas. La palabra dice no se le permite a la mujer enseñar, ni estar hablando en la iglesia. ¿Por qué no entiende la gente? ¿No entiendes el lenguaje de Dios o qué? ¿Qué pasó? ¿No entiendes? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes por qué no entendían ellos el lenguaje de Cristo? Yo te voy a decir una cosa, mira, no es que yo te criticando ni juzgando, por favor no pienses eso, ni a ti ni a nadie. Pero yo te voy a decir por qué Jesucristo les dijo, por qué les preguntó Jesucristo y Él mismo les contesta la contestación. La pregunta que Él les dijo, Él mismo se las contesta. Les dice esto Él, mira, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso no entiendes el lenguaje de Dios, porque no puedes escuchar la palabra de Dios. Y por eso también dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oh, qué tremendo. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo que la razón de que ellos no entienden el lenguaje de Jesucristo es porque son del diablo. Por eso esa gente que no quita sus ídolos, por eso no entiende la Biblia, porque son del diablo. Por eso las mujeres que siguen predicando no entienden la Biblia, porque son del diablo. Por eso tú que sigues hablando dentro de la iglesia, si eres mujer, no haces caso y no entiendes el lenguaje de la palabra de Dios, porque eres del diablo. ¿Por qué no entiendes, hombre? Por eso tú que estás oyendo, que todavía andas en pecado, que andas en borracheras, en adulterio, por eso, ¿sabes por qué todavía no entiendes el lenguaje de Dios? Porque eres del diablo. Yo no dije nada, Yo lo estoy leyendo lo que la palabra dice. Fíjate lo que Jesucristo le dijo a estos religiosos que creían que Dios era su Padre. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. Dice, ¿por qué? Fíjate lo que pregunta Jesucristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Preguntó Jesucristo. Yo no sé en qué tono de voz lo dijo. Quizás lo dijo así, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él les contesta y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, por eso.
¿Qué más te podré decir? Si tú no haces caso a la palabra de Dios, lo que Dios dice en sus palabras, haya sido por Daniel, haya sido por Moisés, por Jesús, por Juan el Bautista, haya sido por Juan, Mateo, Pedro, Pablo, haya sido por quien haya sido, lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito en la Biblia de Dios, en la palabra de Dios, no en libros de hombre, no en doctrinas de hombre. Pero ¿por qué tú no puedes entender, hombre? ¿Por qué tú no puedes entender lo que Dios te dice? Dices, tú no sé, porque eres del diablo. Por eso. Eso es lo que Cristo dijo. Ahora, si tú no quieres creer lo que Jesucristo dice, es cosa tuya. No queremos escuchar la palabra de Dios. Dice Jesucristo, porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjate, dice, porque no podéis, no está preguntando, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra, por eso no entienden mi lenguaje. Y fíjate lo que continúa diciendo, porque no, te voy a hablar el lenguaje que tú puedas entender, dice Jesucristo. La razón que tú no puedes entender mi lenguaje es porque no puedes escuchar mi palabra. No puedes escucharla, no puedes. Tú sabes, esa gente que corre, tú nunca has oído cuando alguien te quiere predicar la verdad. Es que no puedes escucharla, no puedes escucharla, te afecta, te turba, te duele, te lastima, te trastorna, te atemorizas y no puedes oírla, mejor huyes, mejor te vas, mejor te tapas los oídos porque no puedes oír la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no puedes oír la palabra de Dios? Porque eres del diablo. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, por eso querían matar a Jesucristo, porque el diablo es homicida. El diablo ha matado desde el principio, por eso querían matarlo. Por eso dijo que Jesucristo que era obra de su padre. Y la obra esa era del diablo. ¿Cuál obra? La obra de querer matarlo. Y sigue diciendo, y no ha permanecido en la verdad, y no ha permanecido en la verdad. Por eso tú no permaneces en la verdad, porque eres del diablo, porque él no puede permanecer en la verdad, y por eso tú no puedes escuchar la verdad, porque eres del diablo, por eso no permaneces en ella. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Pero sí le puedes creer a cualquier otro que todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Porque son tuyos, son igual que tú, porque son del diablo. Pero los que te dicen que debemos de andar en rectitud y en santidad, a eso sí no crees. ¿Sabes por qué? Porque no puedes oír la verdad de Dios y no entiendes su lenguaje porque eres del diablo. Yo te pido una cosa, mira, considera tu vida. Dios te da una oportunidad, no creas que Dios te está condenando, Dios te está hablando a tu corazón. Entiende, hombre, no te portes como estos religiosos, creyendo que eres de Dios, cuando la verdad es que eres del diablo. Busca al Señor y haz caso a lo que Él dice, permanece en su verdad para que puedas ser hijo de Él, porque su verdad te hará libre. Y si su verdad te hace libre, verdaderamente libre serás. Dios los bendiga.